En las lecciones 53 y 54 va a estar con nosotros Donato Begotti en la sección teórica y nos va a mostrar algunos de sus trucos, de las sonoridades típicas del mundo de la música heavy, de la música dura, el hard. También veremos en la sección clásica, a través de una pieza de Carulli, un resumen de los que han sido los adornos que hemos visto hasta ahora. Por lo que respecta al fingerstyle, continuaremos con nuestro trabajo sobre la música brasileña, mientras que en el folk veremos la armonización de la escala por séptimas y, sobre todo, una manera de acompañar importante y particular, desarrollada con una pieza muy famosa de Los Toto. Por lo que se refiere a la guitarra eléctrica, nos quedan aún por descubrir muchas cosas sobre la quinta posición, sobre las digitaciones de la quinta posición. Y, para terminar, una pieza muy atractiva hecha con un obstinato sobre los bajos con la guitarra eléctrica. Horizonte lunar y, al final de esta cinta, una bonita pieza de música clásica, esta vez de Matteo Carcassi, que nos va a ofrecer Roberto Dabarp. Reanudaremos en estas lecciones 53 y 54 el tema que dejamos con el delay en lo referente a las técnicas instrumentales de la guitarra eléctrica, pero también las sonoridades y todas aquellas que son las componentes y los trucos vinculados a este tipo de música. Hablaremos de instrumentos, pero también de técnicas muy rigurosas. Está conmigo Donato Begotti, que Hola a todos. Vuelve a visitarnos. Yo tengo algunas preguntas que hacerte, Donato. Verás, hay algo que siempre ha despertado mi curiosidad en el género hard, y es la propensión que tiene a considerar la guitarra un instrumento un poco aparte, desligado incluso de la guitarra eléctrica convencional. De hecho, sus sonoridades son unas sonoridades que se asemejan cada vez más al violín y cada vez menos a la guitarra de origen clásico. Entonces me imagino que las técnicas, las sonoridades que intentáis extraer de los amplificadores se dirigen también un poco a este instrumento que es famoso por la longitud de sus sonidos, porque tiene el arco, claro. Así que una nota puede durar muchísimo. Dinos algo a este respecto. Claro, lo que has dicho es exacto. Al igual que el arco de un violín puede hacer continuar la nota bastante, digamos, con un sustain muy largo, también un órgano, al pisar una tecla, la longitud de la nota continúa. La guitarra tiene un decay natural y con la saturación, que tiene también como efecto la compresión consiguiente, el guitarrista ha tratado de imitar las sonoridades de otros instrumentos. Por eso utilizar un poco de saturación más, por ejemplo, cuando se hacen unos trucos como agarrar la palanca con la mano, la palanca del trémolo, donde ya no hay ningún golpe de púa que siga alimentando la fuerza de la nota, puede ser muy útil. Dime, ¿qué quieres decir cuando hablas de trabajar con la palanca? Porque, de hecho, la palanca permite que las cuerdas varíen su entonación, ya que de alguna manera, llevándola hacia abajo o hacia arriba, aumenta o disminuye la tensión. ¿Qué tiene que ver eso con el sustain de la nota? Pues tiene que ver en que si yo no tuviese un sustain llegado a un punto cuando toco la nota y actúo sobre la palanca, el sonido, en lugar de hacer el efecto palanca, como, por ejemplo, si la llevo hacia abajo, haría un sonido como iu, y después subir, haría iu. Bien, muéstranoslo. Y acabaría ahí.
Y esto nos recuerda, sin duda, a Hendrix, que ha sido prácticamente el padre de los efectos primitivos, de los efectos en los que solo intervenían el amplificador, la guitarra y los primeros pedales de guagua y nada más. Él conseguía unas notas tan largas precisamente juntando la pala de la guitarra al amplificador, que por otra parte es lo que te he visto hacer, pero tú has utilizado la palanca de maneras distintas, entre otras cosas porque tienes el fijacuerdas que te permite hacer movimientos y gestos rápidos y al mismo tiempo extremos. Por ejemplo, he escuchado sonidos extraños. A veces me parecía estar oyendo una motocicleta o una moto, es decir... ¿Quieres escuchar una moto verdadera? ¿Quieres que oiga la moto? ¿Quieres la moto? Escuchemos la moto. Desde luego, también es un juego este mundo. Donato, ahora para entenderlo mejor, cuando necesitas obtener unos sonidos largos, más allá del trabajo sobre el amplificador, porque está claro que habrá una regulación de sustain muy alta, es decir, tienes un amplificador que trabaja mucho sobre la distorsión. ¿Cómo te comportas con la mano izquierda y con la mano derecha para conseguirlo? Sobre todo cuando haces movimientos muy rápidos para obtener un sonido limpio. Sí. Yo personalmente me comporto como si estuviese tocando, imagínate un sonido limpio, como si estuviese tocando muy flojo. Es decir, soy realmente muy ligero sobre las cuerdas. Si tú tomas mi mano y me haces así, no se te escapará mientras yo toco. Y si escuchas la guitarra apagada, en realidad yo estoy haciendo este ruido. Es decir, no se oye siquiera. Es como si estuviera tocando un pianísimo, pero la saturación es un compresor en consecuencia y este pianísimo no se oye. Así que tenemos que estar muy relajados, al contrario de lo que se ve desde fuera, porque los gestos parecen muy bruscos, incluso con un cierto empleo de fuerza. Y en cambio me estás diciendo que hay que estar muy relajado. Totalmente. Si no se está relajado, las velocidades no se toman nunca, nunca. No es posible. Ya, ¿y la mano derecha? La mano derecha debe sostener la púa sin demasiada rigidez. Debe darle un ligero juego y debe pulsar las cuerdas muy, muy suavemente. Rápida, pero suavemente. Muy bien, entonces tal vez sobre las técnicas de la mano derecha y sobre lo que es posible hacer con la púa, además de la pulsación alterna tradicional que ya hemos visto desde el principio y que es un excelente método para aprender a leer, para leer la música, porque os lo hemos propuesto precisamente como sistema para tocar con púa, como sistema de lectura y de división rítmica, división en corcheas, que permite tener una mayor facilidad en la lectura, incluso a primera vista. Para este tipo de técnicas os remitimos a las 2 próximas lecciones. En la lección número 53, en la sección clásica, debéis hacer el ejercicio número 169, mientras que en la lección 54 vamos a afrontar con el ejercicio número 170 una pieza de Fernando Carulli, el tema de los adornos que vemos resumido precisamente en este tema de Fernando Carulli que nos va a ofrecer ahora Roberto Dabarpa.
En nuestro recorrido musical latinoamericano, el recorrido que nos conduce por la música brasileña, añadimos dos nuevos ritmos de bossa nova. Los hemos numerado desde la A hasta la F y hemos llegado a la E y a la F, es decir, dos nuevos ritmos que obviamente deben ser practicados más de una vez porque es necesario hacer independientes los movimientos del pulgar y de los otros tres dedos, el índice, el medio y el anular. Por tanto, os recomiendo que utilicéis el mando a distancia siempre que tengáis alguna duda sobre las posiciones. Oigamos a María Orlandi interpretando estos ritmos. 1, 2, 3. En la lección número 53, después de haber visto estos dos ejemplos que eran los ejercicios 74E y F, pasamos a ver las progresiones armónicas. Las progresiones armónicas, una vez más, con los grados de la escala mayor, la armonización de la escala mayor que en la tonalidad de La prevén el primero, sexto, segundo, quinto. Tened presente que el sexto grado es sustituido con frecuencia por un acorde disminuido. De hecho, en este caso concreto tenemos el La en lugar del Fa sostenido menor séptima. Tenemos, en cambio, un acorde disminuido que es precisamente un La sostenido disminuido. Bien, escuchad atentamente el ritmo, prestad mucha atención a las posiciones, aprendeoslas bien y, sobre todo, procurad divertíos con nosotros con estos dos fragmentos que os proponemos seguidamente. El ejercicio es el número 75. En la canción brasileña, además de los acordes sofisticados, llenos de séptimas, decimoterceras, novenas, acordes semidisminuidos, más allá del contenido armónico, la estructura de las piezas tiene en cuenta unas estrofas, unos estribillos, tiene en cuenta los puentes, las modulaciones y los cambios de tonalidad, y no se puede pasar por alto los finales. Y los finales habitualmente tienen unas sonoridades extrañas. En este caso, os las vamos a ofrecer en progresión, donde el bajo tiene movimiento descendente, mientras que la nota que canta, en cambio, permanece estable a lo largo de toda la secuencia de los acordes que la separan del final. Obviamente, menos los dos últimos que recaen, digamos, sobre el cierre definitivo. Escuchemos el ejercicio número 76. En la lección número 54 os dejamos a vosotros una pieza que os proponemos en la cassette y que indicamos en el fascículo. En la lección número 53, los profesores de nuestro centro, con Pete La Pietra a la cabeza, nos ofrecerán esta vez una especie de resumen de todo lo que hemos visto anteriormente. Los tresillos más los power chords que dan origen a una maravillosa pieza, un tema famoso. Lo escucharéis con el groove que seguramente reconoceréis. Es una pieza de los Toto, su título es Hold the Line.
El ejercicio que acabamos de escuchar era el número 63 y ahora en la lección número 54 vamos a estudiar el tema de los acordes de séptima con el voicing primera, quinta, séptima y tercera, es decir, con una disposición particular. Los vamos a ver en secuencia, todos en do. Veréis el do séptima mayor, el do menor séptima, el do séptima, el de dominante, y el acorde de do semidisminuido. Deberéis mirar la partitura y ver, por ejemplo, sobre los acordes menor séptima, re menor séptima, tomar el acorde de do, es decir, do menor séptima, elevarlo un tono, es decir, dos trastes, y habréis encontrado el acorde. Es un ejercicio que en la práctica os hará trabajar un poco sobre las posiciones y el traslado de los acordes. Escuchemos el ejercicio número 64. Comenzamos la lección número 53. Dejamos para vosotros dos ejercicios, el 146 y el 147, que tratan el tema de la quinta posición, de cómo utilizar la quinta posición, con qué digitaciones y cómo familiarizarse con esta parte del diapasón. Por otra parte, vamos a hacer juntos el ejercicio número 148, horizonte lunar, una pieza que subraya la utilización de la pulsación apagada y al mismo tiempo de los dedos, es decir, de la púa y de los dedos de la mano derecha. Ya habéis visto muchas veces que tanto nuestro amigo Claudio Vasari como otros muchos guitarristas utilizan esta mezcla de dedos y mano cuando deben tocar en polifonía. En este caso concreto es una pieza con un clima que pone de relieve la sencillez de los intervalos que están dentro de un acorde que es el de fa sostenido menor séptima y el de re mayor. Hagámoslo juntos. El ejercicio es el número 148, horizonte lunar.
Pasamos a la lección número 54 y el tema de esta lección en lo referente a la guitarra solista es la última de las digitaciones previstas, la número 6 en si bemol, muy similar a la digitación de fa que ya hemos visto, la número 5, que comienza efectivamente en el primer traste, en una posición amplia sobre la quinta cuerda, muy similar, decía, a esta digitación. La encontraremos también en quinta posición, es decir, el si bemol, esta tonalidad que encontramos aquí, si bemol, la trasladamos a quinta posición con la digitación número 1. Veamos, pues, seguidamente cuál es la digitación número 6. Para completar el ejercicio número 49, vamos a ver la misma digitación en quinta posición, pero partiendo del sol. ¿Por qué? Pues porque el si bemol tiene su relativa menor en precisamente en el sol menor, de modo que con la misma digitación podemos tocar la escala menor natural. Veámosla. Os dejo a vosotros el ejercicio número 149A, que es un ejercicio pensado para que practiquéis bien la quinta posición en la digitación número 1. En cambio, ahora vamos a hacer juntos el ejercicio número 150, que posee una atmósfera bastante insistente y que utiliza la pulsación apagada. Es un estudio sobre la pulsación apagada que se utiliza mucho en la guitarra blues, en la guitarra rock. Este es un ejercicio pensado única y exclusivamente para este tema. Ejercicio 150. Y para concluir las lecciones 53 y 54, esta vez es la guitarra clásica la que nos despide. La pieza es un tema de Matteo Carcassi, opus 60, sobre el tema de los obstinato. Nos lo va a ofrecer Roberto Dabat.
Bien, habréis guardado en vuestro archivador un poco más de música, algunas curiosidades más y algunas piezas más. A mí ya solo me queda despedirme y citaros para las próximas lecciones.